Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto del libro Un curso de milagros. Hoy nos corresponde la lectura del subtítulo 8 del capítulo 2, pero recordemos un poco en qué consistió nuestra anterior conexión. Estuvimos viendo acerca de causa y efecto. Nos encontramos con que la mayor causa de todas, creo que fue uno de los mejores regalos que nos dio nuestro aprendizaje anterior. La mayor causa de todas es Dios y el mayor efecto de todos, su hijo, su hija, que eres tú. Dentro de causa y efecto estuvimos estudiando particularmente el miedo. Con otra perla más, tú no tienes miedo. No tienes miedo porque el miedo no hace parte de tu verdadera naturaleza espiritual. Más bien tú te atemorizas a ti mismo, a ti misma. Necesitas vigilar tu mente, necesitas milagros, porque si no la vigilas vas a entrar en un círculo vicioso donde hoy estás mal, pides un milagro que se te otorga para que estés bien, pero si no vigilas vuelves a resbalarte en la misma cáscara de plátano y tienes que volver a pedir otro milagro y así, y no estarías colapsando el tiempo que es el propósito del milagro. Tú tienes la libertad de elegir. Elige pues correctamente y de forma rápida. La causa de todo en tu vida será tu mente. El efecto en este mundo serán las situaciones, experiencias, resultados y personas. También nos llevó a un aprendizaje espectacular. Y es que con la mente errada, ya lo habíamos visto previamente también, con la mente errada nosotros tendemos a buscar las soluciones fuera de nosotros. De pronto llega una filosofía, un libro como un curso de milagros y te dice, no, es en el interior donde debe trabajar. Y parece surgir una idea fenomenal. Entonces yo voy a trabajar en mi interior, dominando el miedo, peleando contra el miedo para dominar. Ojo, eso no se puede. Tú necesitas ayuda para hacerlo. No puedes por tus propias fuerzas hacerlo, así que necesitas acudir al amo. En el ínterin nos decía, mientras tomas esa decisión y esa decisión de vigilar tu mente hace que sea más consistente la primera, resulta que vas a estar en una idea de conflicto, pero solo porque crees que el miedo podría dominar. La nada y el todo no pueden coexistir y en eso tienes que abandonar cualquier idea de transigencia. Parece difícil de lograr o parece que va a ser algo siempre para el futuro, pero en realidad depende de cómo utilices tú tu presente. Aprendimos a conocer el concepto de filiación. Todos los hijos de Dios que nos creemos separados somos la filiación. Pero no dejamos de ser el Cristo. Simplemente estamos confundidos con respecto a nuestra verdadera identidad. Dios crea a su Hijo para que sea una unidad con Él. Y esa idea de plenitud a donde nos quiere llevar un curso de milagros. Todos los hijos son la filiación, por lo tanto, todos y cada uno necesitamos retorno. Hay una condición que debemos alcanzar y es la de estar listos. Ese potencial que nos llevará al logro, al cambio de mentalidad. Se requiere confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que es posible dominar el miedo. Que de estar listo podemos lograrlo, aunque parezca que es algo en el futuro, siempre y cuando recuerdes que es de las decisiones que tomas en cada momento de tu presente, podrás ver el desarrollo de ello cada vez más rápido. Vamos ahora con nuestro encuentro de hoy, donde estaremos viendo el capítulo 2, la separación y la expiación. Subtítulo 8, el significado del juicio final. Vamos a ello. 1. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Vamos a nuestra imagen. Comenzamos a resaltar esta frase
importantísima. Tú no te creaste a ti mismo. El sistema de pensamiento de Dios, el enfoque de Dios te dirá eso. El enfoque del ego te dirá lo contrario, que tú vas solo por la vida. Por lo tanto, tú te tienes que haber creado a ti mismo y tu creación diaria dependerá siempre de ti. También estábamos viendo aquí que el enfoque de Dios te lleva al milagro, mientras que el enfoque del ego te lleva a la magia. Dos sistemas de pensamiento diametralmente opuestos que tendrán una idea totalmente distinta de lo que eres. El uno resalta tu espiritualidad, el otro a lo más espiritual que puede llegar es a decir, sí, eres espiritual, pero eres un cuerpo también. Sigue la lectura. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. ¿Qué nos dice nuestra diapositiva? El enfoque de Dios que lleva al milagro te dice que la voluntad de crear de Dios es tuya. El enfoque del ego que te habla de la magia te dice que tú tienes que ir por tu cuenta. ¿Cuál voluntad? Tu voluntad, te dice el ego, es contraria a la de Dios. Por eso está enojado contigo y por eso crea infiernos para asesinarte. ¿Ok? ¿Voy a seguir creyendo mentiras? Tu mente y la mente de Dios forman una unidad. En el ego te dirán que tu mente está separada no solo de la de Dios, de tu propia fuente, lo cual es una locura, sino que además estás separado de todos los demás y además tienes una separación interna y por eso es que sientes un conflicto en ti. Continúa. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Si yo comprendo esto, hoy nuestra lectura es el significado del juicio final y aquí comenzamos a comprender cuál es el significado del juicio final si entendemos esto. Dos enfoques diferentes que me llevan por conceptos totalmente distintos y caminos diametralmente opuestos. Uno en separación y el otro en unidad. ¿A dónde me llevaría el conocimiento y el comprender esto? Distinguir esto lleva al significado del juicio final. Esta es la base para entender. Sigamos con el párrafo número 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Así que el juicio final suena atemorizante, pero resulta que juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se instituye también como un elemento de aprendizaje posterior a la idea de separación. Dios nunca ha juzgado a sus hijos, tampoco los está juzgando ahora. Si recuerdas algo o te ha gustado algo de la Biblia, habrás leído que Jesús decía, el Padre le dio al Hijo el juicio, pero el Hijo no vino a juzgar a nadie, sino a salvar lo que se había perdido. Dios no juzga. Y el Hijo de Dios, a quien se le da el juicio, tampoco lo hace porque lo que quiere es amarte. Más claro. Continúa el párrafo 2. Del mismo modo en que la separación abarcó un período de millones de años, así el juicio final se extenderá por un período igualmente largo o tal vez más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole. Así que este juicio final se da en el tiempo, se da ahora en nosotros si lo aceptamos. Ya llevamos muchísimos siglos, millones de años pensando en separación.
Ya es el momento de soltar las ideas de separación y empezar a vivir el juicio final en este tiempo. Dejemos la separación para el pasado y en el presente y a través de lo que nos queda de tiempo, vámonos a ejecutar el juicio final en nosotros mismos. Ya nos va a decir qué es. No te olvides. Es una idea atemorizante, pero ya nos va a explicar de qué se trata. Sigue diciendo, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. El juicio final está unido a los milagros. Está unido a los milagros porque son pensamientos para eliminar de la mente, finalizar un juicio final sobre las cosas que no me hacen feliz. Ya, hasta aquí llego. Este es mi juicio. Mi juicio es escoger ahora la verdad. Eso se da en el tiempo. Para eso se necesita del milagro que se encarga de acortar ese tiempo. ¿Cuál tiempo? El de sufrimiento tuyo, porque si tú escoges la felicidad ahora, no la vas a escoger en 20 años. Si no la escoges ahora y decides en 20 años, ¿qué pasó en esos 20 años? Alargaste tu felicidad. La posibilidad de ir a ella, perdón. Alargaste tu tristeza, alargaste todos tus demonios allí haciéndote sentir triste. Necesitas eliminar esas ideas de tu mente. Esos son tus demonios. Ideas que tienes contra ti, contra los demás. No se trata de seres con cuernos y colas, se trata de tus propios pensamientos. Te llevan a vivir el infierno aquí. Es necesario que vivas el cielo aquí, acortando ese tiempo de sufrimiento con los milagros que te lleven a decidir el aquí y el ahora. ¿Y qué otra cosa me decía? Mientras más de nosotros, mejor. Mientras más pensemos como Jesús, mientras más tengamos estas ideas de una mentalidad unida a Dios, la mente de Cristo, mientras más amemos, será mejor para este mundo. Dice, se acortaría el tiempo de una forma inconmensurable. Y finalizamos esta diapositiva con, sí, se puede lograr, pero depende de ti. Cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión aparentemente individual. Cada uno de nosotros debe escaparse del conflicto para hacer parte de ese conglomerado de aquellos que se deciden a colapsar el tiempo para eliminar lo más posible el sufrimiento de este mundo mediante los milagros. Juicio final. Párrafo número 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Así que se considera el juicio final como algo que Dios hizo así, pero preguntémonos primero, ¿quién lo ejerce realmente? El curso de milagros nos dice que no lo hace Dios, que lo hace Cristo y la filiación. Nuevamente esas palabras de Jesús. Dios le dio, el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo, pero el Hijo no está juzgando a nadie. Pero el Padre le dio al Hijo el juicio. ¿Quién debe ejercer el juicio final? El Hijo. La filiación entera, pero no es un reparto de castigos. Ya vamos a ir a ello. Mira cómo nos lo enseña. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mente recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mente recta. Así que después de respondida la pregunta, ¿quién lo ejerce? Ahora, ¿para qué es? No es para castigar, es para curar. La última curación. Juzgo sobre todas las cosas que no me hacen feliz y las elimino de mi vida. Quedan solamente las que me pueden curar, las que me pueden sanar y llevar a esa mentalidad recta para ser simplemente dichoso.
¿Y qué logra el juicio final? ¿Cuál es su propósito? Ok, que te mantengas en tu mentalidad recta. Continúa la lectura. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Ok, así que, ¿qué es entonces el juicio final? El juicio final es un proceso para entender qué tiene valor y qué no lo tiene, y usar la capacidad de elección racionalmente. Es un proceso que me debe llevar a, en toda esta interiorización, estos pensamientos me hacen infeliz, estos pensamientos me llevan al rencor, estos pensamientos me dan depresión, estos pensamientos, etcétera. Entrego, perdono, llevo todas estas ideas a la expiación y recibo la paz que me da la conexión constante con mi fuente, cuyos pensamientos solo me pueden llevar a la dicha. Es el juicio final. Voy comprendiendo que tiene valor y que no lo tiene, y voy utilizando mi capacidad de elegir de una forma racional. Vámonos al párrafo número 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Si yo soy feliz porque elimino los obstáculos de mi vida que me llevan al amor y todos los lastres de mi pasado, entonces puedo ser libre y la verdad os hará libres. La frase también, que seguramente, aunque no seas cristiano, has escuchado alguna vez. Una frase de Jesús. Esa libertad se da gracias a esa separación de lo falso de lo verdadero, porque al darte cuenta que es verdad, te quedas con eso y eliminas lo falso de tu vida. Y además, ahí es donde se da el verdadero significado del Apocalipsis. ¿Sabías tú cuál es el significado del Apocalipsis? ¿Sabes qué significa esa palabra que siempre asociamos con desastres naturales, una destrucción divina sobre lo material, un enviar a los hijos de Dios al infierno? Apocalíptico. ¿Qué va? Eso no significa eso. La palabra apocalipsis en griego significa revelación. Se te ha revelado en este momento que tú para ser feliz tienes que eliminar lo que no sirve de tu vida e incluir en ella lo que sí es de verdadero valor para ti. Separa lo falso de lo verdadero y ahí estás dando el verdadero significado de Apocalipsis. Por lo tanto, estás aceptando el juicio final para tu vida. Continúa la lectura así. Al final, cada uno contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Ok. Si aceptas el juicio final en tu vida, ese juicio en contra de las cosas que no te hacen feliz para eliminarlas, entregarlas a la expiación, vas a elegir siempre lo bueno, al igual que lo hizo Dios. Y vio Dios que era bueno. Siempre escogerás solo lo que está de acuerdo con la mentalidad de Dios. Contemplarás tus verdaderas creaciones con amor. No te olvides de este tema de las creaciones. Tú, como el hijo, como la hija que Dios creó semejante a sí mismo, tienes creaciones realizadas antes de vivirte la
idea de la separación. Creaciones que te esperan allí junto con tu Padre. Tú sigues siendo un creador y una creadora de universos. Te perdiste, fue en el camino por querer usar la falta de amor en reemplazo de lo que es verdad. Está llegando a tu vida este libro para que reflexiones y retornes otra vez a tu verdadera naturaleza. Dentro de algo que hemos visto antes está, no te olvides que las creaciones con Dios son la creación correcta y las creaciones sin Dios son la creación falsa. Y por supuesto, hay una gran diferencia entre unas y otras. Siguiente párrafo. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Ojo, ¿por qué asusta el concepto del juicio final? Porque ha sido proyectado sobre Dios asociándolo con la muerte. Escuchamos esto de final y ¿qué pasa? Final debe ser el final de mi vida. Y debe ser Dios quien genera el final de mi vida. ¿Un padre amoroso mataría a su hijo? Continuamos con la lectura. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Así que, visto objetivamente, el juicio final es el umbral de la vida. ¿Por qué? Porque la vida no puede ser miedo y el juicio final te está llevando a que elimines el miedo con el que has asociado a la vida. ¿Tú crees que vivir tiene que tener ese espacio, esa emoción, esa ideología de miedo para que la vida sea vida? Pero resulta que ese no es el plan de Dios para su hijo. Nada de la combinación entre lo bueno y lo malo, nada de las palabras de la serpiente, la ciencia del bien y del mal. No, esto tiene que ser solo la perfección, solo la plenitud. No puede haber congruencia. Acuérdate de nuestra anterior conexión. Nada de ideas de transigencia. El umbral de la vida es el juicio final porque tú necesitas quitar el miedo porque la vida no puede ser miedo para que solamente haya felicidad en ti. Continúa. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. Así que tú no te puedes someter a un juicio final de muerte porque no te creaste a ti mismo. Eso fue lo que vino a demostrar Jesús con la resurrección. El Hijo de Dios no puede morir. Este cuerpo puede morir, este cuerpo puede volverse polvo, pero el ser que verdaderamente eres no puede morir, que es tu verdadera identidad. Este es solamente un vehículo para vivir una experiencia de separación. La conciencia de Cristo, la conciencia del Hijo de Dios se va instaurando en ti a medida que aceptes los milagros, que aceptes el aprendizaje y te des cuenta que en realidad tú no podrías morir jamás porque Dios no puede crear hijos que se mueran. Dios solamente tiene hijos eternos, los seres espirituales e infinitos que ha creado, que deciden en algún momento pensar, ¿y si yo pudiese hacer cosas sin amor y funcionara? Además, no puedes someterte a ti mismo a tu propio juicio final, pero sí puedes aplicar un juicio a todo lo que has fabricado desde la mentalidad recta. Para decir, esto funciona en mi vida, para acá, esto no funciona.
Este es un sistema de pensamiento que me hace feliz, me quedo con él. Este otro definitivamente es muy engañoso. Continuamos. No te puedes, vuelvo a repetir este pedacito, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque no te creaste a ti mismo. Pues, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. Me faltaba solo ese pedacito para colocar en la diapositiva. ¿A dónde vas? A un juicio que te elimine todo aquello que no sirve. Pero ¿cómo llegas a él? Recuerda, desde la mentalidad recta, desde esa decisión de colocar la expiación en el centro del altar, bla, bla, bla. ¿Te acuerdas que sí? Ahora, vámonos a las últimas líneas de nuestro encuentro. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. El propósito del tiempo, el propósito de esta vida es que aceptemos el juicio final que elimine las cosas que no sirven en nosotros. Todos esos traumas, todas esas ideas, todas esas creencias limitantes, todos los obstáculos al amor. Ese es el propósito del tiempo desde la visión de el Espíritu Santo. Pues bien, ¿cómo puede ser posible que eso se logre? Tú necesitas aceptar el juicio final en el presente. Ya, comienza con el perdón. Eso es el primer paso. Con el perdón tú estás determinando, a ver, ese pensamiento, ese recuerdo me hace feliz, ¿no? Entonces no lo voy a seguir teniendo. Juicio final. Seguir teniendo esta fobia en mi vida me hace sentir feliz, ¿no? Entonces no lo quiero tener más. Entrego al perdón, entrego a la expiación, Espíritu Santo. Acabo de juzgar correctamente, me coloco en mi mentalidad recta y decido esto no más, esto tampoco más, esto tampoco. Despejo, abro por completo mi camino para ahora vivir en el presente constante, en ese juicio constante, hasta que ya elimine todo lo que no sirve de mí. ¿Y a dónde me lleva entonces ello? De un pasado que he cancelado, mantengo en el presente porque ahora mi futuro no tiene por qué hacerme sentir miedo. Ya soy consciente de mi conexión con mi fuente y que es una conexión constante. Eliminé las cargas de mi pasado, tengo el futuro a mi disposición que me sorprenda de tantas maravillas que trae y yo constantemente estoy, esto no, esto tampoco, esto sí, esto es una maravilla. Prefiero la paz, prefiero el amor. Finalizaba diciendo, ese es el propósito del tiempo, un juicio perfecto con respecto a tus creaciones perfectas, que yo reconozca que es lo bueno, lo maravilloso, lo abundante, lo que me llevará a la idea de plenitud correcta. Todo escogiendo siempre al Espíritu Santo a través de su guía. Y después, mira qué bonita la frase. ¿Qué es lo que necesitas retener en tu memoria? Las cosas horribles del pasado, miedos acerca del futuro porque ya te pasó una vez. No, todo aquello que sea digno de amor. Cuando así sea, ya no hay razón de tener miedo. Y finalizaba con una frase hermosa. Ese es tu papel en la expiación. ¿Cuál? Aceptar el juicio final en tu vida. Permitir que el Espíritu Santo te guíe a través de él, comenzando con esos pasos del perdón. Muchísimas gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro de hoy y para la próxima conexión estaremos con el capítulo número 3, la percepción inocente, y el subtítulo 1 de ese capítulo, expiación
sin sacrificio. Gracias por tu compañía. Bendiciones. Nos encontraremos entonces en el próximo video. Gracias.